Shalom. Hoy vamos a estudiar la parashá de Vayigash. Los dos grandes líderes se encuentran en el palacio egipcio. Cada uno de ellos tiene mucho que decir, tiene protestas por el maltrato que ha recibido de mano del otro. Yosef se queja del maltrato que le dio Yehudá, con palabras disfrazadas, al sospechar que Yosef buscaba excusas para eliminarles de la familia de Jacob. Yehudá acusa a Yosef, sin saber qué es él, de causar una gran crisis en la familia, que puede llevar a la muerte del padre Jacob, lo que en el sentido más profundo representa la muerte del gran ideal, la muerte del coagulante que nos convierte a todos en un solo pueblo, en una sola familia, y no en un conglomerado de personajes con pequeños ideales. Ambos hermanos no han aprendido a trabajar en equipo. Se creen estar en competencia, en fuerte rivalidad. Ya sabemos que esta rivalidad continuó a lo largo de la historia del pueblo de Israel, dividiendo el pueblo en dos naciones rivales, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur, y que no llegará a su solución hasta que lleguen los tiempos mesiánicos profetizados por Yehezkel en el capítulo 37. Yosef tenía un plan para reunificar a la familia de buen grado, al hacer comprender que todos y cada uno de ellos tiene su peculiaridad insustituible, que todos son necesarios para edificar un pueblo que pueda servir al Creador y a su creación. No ha resultado, por causas que Yosef no había tomado en cuenta. La salud del padre es muy delicada y si continúa con su plan, puede resultar desastroso. Al presentarse ante sus hermanos, estos deberían haber comprendido la integridad de Yosef, que a pesar de todo lo que ya le habían hecho sufrir, seguía lleno de amor por ellos. Seguramente se imaginaban que el amor que les demostraba no era más que una comedia para acaparar el respeto paterno. Hay un diálogo interesante entre Yosef y sus hermanos, y luego entre estos hermanos y Jacob, que da la impresión que los hermanos estaban muy lejos de comprender la verdadera rectitud de Yosef. Para aplacar sus remordimientos y también para hacerles entender la integridad de Yosef, les repite 5 veces que todo el proceso no debe cargarse como una culpa gravísima a hombros de los hermanos, sino que se trata de un proceso divino positivo en el que ellos mismos, los hermanos, habían tenido un papel positivo y decisivo. Jacob tiene que irse a Egipto y quiere recibir el visto bueno divino para este viaje a Egipto, por cuanto el Creador le había negado este visto bueno a su padre Isaac. La respuesta que le dice que el Creador le acompañará en la bajada a Egipto y también le acompañará cuando regrese. La lista de los 70 padres y madres de la familia que forman la base del pueblo de Israel tiene una correspondencia con los 70 pueblos de la humanidad, según un versículo en el capítulo 32 del libro de Devarim, del Deuteronomio, significando que hay dentro de este pueblo de Israel líneas paralelas, fuerzas paralelas similares a las del resto de las naciones del mundo, y que nunca podremos encontrar un pueblo en el mundo que no tenga algún punto de contacto, algún punto de referencia con Israel por medio de uno de los hijos. Esto podemos verlo perfectamente en el paisaje humano de Israel, donde hay judíos de todos los colores e incluso de todas las razas, ya que al asentarse durante cientos y miles de años en diferentes países, han adoptado el idioma, las costumbres e incluso el aspecto externo, aparte de los relativamente pocos gerim, los conversos al judaísmo, de entre los pueblos que nos acompañan. La importancia de estas 70 almas se ve reflejada de nuevo al comienzo del libro de Shemot, el libro del Éxodo, donde explican los sabios que mientras estuvieron en vida uno de estos 70 personajes que llegaron a Egipto junto con Jacob, no empezó la fase de la esclavitud. La Agadá de Pesaj, el relato de la salida de Egipto que leemos
la noche primera de Pesaj, comienza diciendo que Jacob bajó a Egipto obligado por orden divina. Se refiere a que ya desde tiempos de Abraham, en el pacto de las mitades, relatado en el capítulo 15 del Génesis, ya sabíamos que sus descendientes deberían habitar en un país que no les pertenecía y que deberían ser esclavizados y torturados. Por lo tanto, este viaje es inevitable. Lo que sí puede cambiar es la forma de la emigración, si se hace de forma dura o de forma suave. Lo que le ocurrió a Yosef, que llegó encadenado, bien pudiera haberle ocurrido a su padre Jacob, quien en cambio llegó a Egipto invitado por el faraón, siendo padre del virrey. Con esto quiero decir que esta fase no era ningún castigo, sino una parte esencial en la formación del pueblo de Israel, que deben formarse en el crisol egipcio, precisamente allí y no en otro lugar, para sacar sus impurezas, para convertirse en el pueblo especial que el Creador necesita, entre comillas, para proseguir su proceso en este mundo. Tan solo llegar, el padre y los hermanos de Yosef son presentados al faraón, quien pregunta si hay alguien que pueda ayudar en otros aspectos de la vida egipcia. Esta ha sido siempre una cualidad muy positiva de los judíos, que en cuanto llegan a una nueva localidad, hacen todo lo posible por mejorar las condiciones del lugar. Esto lo practicó ya el mismo Jacob cuando regresó de su exilio forzado en casa de su suegro Labán, y llegando a la ciudad de Shechem, cuando dice la Torá al final del capítulo 33 que mejoró la presencia de la ciudad, instalando un mercado, unos baños públicos y una moneda de cambio. En Egipto también los hijos de Israel están siempre dispuestos a participar en el buen funcionamiento de las instituciones egipcias, y Yosef presenta a 5 de sus hermanos para tal fin. El proceso de la restauración de Egipto, a razón de la hambruna, va acompañado de unas leyes que tienen por meta establecer un estado igualitario, casi comunista, con la única excepción de la clase sacerdotal protegida por decretos reales. Todo ello para mejorar el nivel social de los egipcios, así como para facilitar la vida de su familia en el exilio. Con todo esto estamos viendo que estas últimas parashas del libro del Génesis, del libro de Bereshit, están preparando todo lo necesario para la creación de este pueblo especial, de este pueblo de Israel, que se está formando precisamente en Egipto, con las cualidades positivas o negativas que pueda tener este lugar, que con esto van a crear el pueblo de reyes, la Asamblea Santa, que va a poder recibir la Torá en manos de Moshe, por medio de Moshe, en el monte del Sinaí, en el libro del Éxodo. Shalom.